Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 3. Vamos a continuar con nuestra serie, Preparados en Cristo. Este es el tema número 39 de esta serie. Vamos a continuar con el tema de hace 2 semanas, el Anticristo, parte número 2. Vamos a ver ahora sí, un poco de la persona del Anticristo. Espero terminar esta enseñanza, hermanos, porque es un poco larga. Vamos a ver algunas cosas históricas que necesitamos ir viendo, hermanos, y cómo hay un paralelismo muy fuerte con lo que ahorita les voy a mencionar, con lo que va a pasar con la iglesia, ¿ok? Sin duda, pues hay mucho paralelismo en esto y es necesario conocerlo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso número 3, dice ahí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Bien, habíamos dicho hace 2 semanas que una cosa es el anticristo y otra cosa es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el espíritu del anticristo va en contra de lo que Cristo es. O sea, siempre niega a Cristo, siempre niega a Cristo, y ahí vemos religiones donde dicen que Cristo no es Dios, que Cristo es un ángel, que Cristo es un hombre, que se le metió un espíritu llamado Cristo y entonces pudo hacer milagros, pero después se le fue. Bueno, sin embargo, el anticristo, que es lo que ahora vamos a abordar, se trata de un usurpador, el cual es muy distinto. Es una persona, va a ser una persona que va a traer un nuevo orden mundial al mundo a través del engaño. A través del engaño. Este personaje va a tratar de usurpar el lugar de Dios y en algunos casos lo va a lograr, y tratar de él ponerse como el objeto de culto de todo el mundo. Entonces, en este punto, hermanos, quiero hacer referencia a un capítulo de Daniel. Ahora, antes de entrar en esto, quiero decir que ha habido hombres que han tenido el actuar del anticristo, sin embargo, no eran el anticristo, ¿ok? O sea, ha habido hombres en la historia de la humanidad que se han comportado como el anticristo y que han tenido algunas señas de este personaje que va a surgir dice ahí que Dios se lo va a permitir. Y han hecho que el mundo caiga en un caos completamente. Uno de ellos fue Adolfo Hitler. Hitler tenía un actuar como el anticristo, el cual ocupó la guerra para someter al mundo, pero primero sometió a Alemania con una idea, con una manera de ver las cosas: antisemitismo. Y el por qué Alemania vivía en una extrema pobreza. Hitler salió de la Primera Guerra Mundial, la cual perdió Alemania también. Y esto es una de las razones por las cuales él tenía mucho rencor. Y él llegó a la conclusión que el punto por el cual Alemania estaba en extrema pobreza era porque los judíos robaban las riquezas de Alemania. Cuando quitaban las riquezas a los judíos, ellos decían que era por el bien de la nación alemana. Nos preguntamos, bueno, ¿cómo le hizo para convencer a todo un país de varias ideas de grandeza? Bueno, Hitler era un hombre que tenía muy buena oratoria. Cuando hablaba delante de muchas personas, los convencía con sus ideas. Y con esa oratoria convenció a todo un país de que eran una nación más grande y que los judíos estaban robando la riqueza de Alemania. Por lo tanto, debían despojarlos y con ello financiar la guerra. Entonces, uno de ellos, hay muchos documentales sobre este hombre que tiene señas del anticristo, pero no era el anticristo.
tenía facciones. Otro hombre que parecía el anticristo, Nerón. Nerón era una persona despiadada, así será el anticristo, una persona despiadada, una persona que se cree Dios, ¿ah? Que se cree Dios, lo mismo. Esa es una seña del anticristo, hermanos. Son personas que se creen Dios, que se creen intocables, que se creen que ellos pueden manejar la vida de las personas como se les antoje. Esa es una seña del anticristo. Pero bueno, vamos a ver el capítulo 8 de Daniel. Vamos ahí a Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 8. Vamos a analizar ese capítulo porque ahí vamos a sacar el cómo o un poco del carácter del anticristo que se va a levantar. ¿Ok? Voy a tratar de explicar lo más que pueda yo, hermanos, porque, como les digo, lo que traigo o lo que quiero exponerles es muy amplio y quiero pues abarcarlo todo, si es posible, ¿ok? En este capítulo vamos a ver, ahí dice, visión del carnero y del macho cabrío. Vamos a ver tres escenas, ¿ok? Número 1, la primera escena vamos a ver un carnero. Número 2, vamos a ver un macho cabrío. Y número 3, vamos a ver un cuerno pequeño, que así también se le llama al anticristo en la profecía, un cuerno pequeño. Ahora, quiero que entiendan, hermanos, que estamos ya en un lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico no es lo mismo que un evangelio. O sea, hay muchas cosas que no son literal, ¿ok? No son literales. Ese es un problema que muchos tienen, que toman parte de las escrituras como es escritura apocalíptica, Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Isaías, y a veces toman cosas literales, cuando estamos en un punto que es una lectura apocalíptica, ¿ok? Y otro punto de la lectura apocalíptica, hermanos, es que va por ciclos. Y ahorita lo van a ver aquí en este pasaje, para que lo podamos entender, ¿ok? Entonces vamos a ver el pasaje y su interpretación, ¿ok? ¿A qué se refiere? Recuerden que la primera regla de la hermenéutica es la Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la primera regla de la hermenéutica. O sea, no podemos decir, yo leo esto y, pues yo creo que es esto. No, la misma Biblia te va a decir qué es. Más adelante o hasta a veces en el mismo capítulo, como es este caso. Dice ahí, Daniel 1:8:1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Belsasar fue el rey o el hijo de Nabucodonosor. Más adelante. ¿Ok? Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me habían aparecido antes. Más antes tuvo otra visión de unas bestias, ¿ok? De unas bestias. Y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran muy altos, o eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Aquí vemos la primera escena, vemos un carnero que tenía 2 cuernos altos, pero uno era más alto que el otro, y que nadie podía escapar de su poder. ¿Cuál es la interpretación? Más adelante lo vemos, Daniel 8:15, ahí vemos la interpretación de esa visión, la primera visión, Daniel 8:15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, o sea, Daniel vio la visión y no entendía en ese momento y trataba de entender qué era, y aquí que se puso delante de mí uno como en apariencia de hombre, o sea, se puso un ángel. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Dónde vemos eso anteriormente? Bueno, más atrás vimos esa visión. Vamos a ver Daniel capítulo 2, versículo 36.
más atrás, vemos eso. O sea, ya es algo que ya se dijo, hermanos, ya se dijo, ¿se dan cuenta? O sea, la lectura apocalíptica son ciclos y necesitamos entender esa parte, y la lectura apocalíptica, al volver a regresar al mismo ciclo, nos da más detalles del mismo evento. En 2:36, aquí Nabucodonosor tuvo un sueño. Y Nabucodonosor dice que no se acordaba del sueño, solamente se acordaba pues, que había soñado y que quería que le dijeran el sueño y le dijeran qué significaba. Entonces, versículo 36, este es el sueño. Y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad, y donde quiera que habitan, hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre tú eres aquella cabeza de oro. O sea, soñó una imagen que tenía cabeza de oro y un pecho de plata. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, y el cual dominará toda la tierra. Ese reino, el segundo reino, es el imperio medo-persa, que se está mirando en el capítulo número 8. Entonces, el imperio medo-persa surgió más o menos en el año 550. Más o menos ahí surgió lo que se llamó Ciro el Grande. Ascendió al trono de Persia y después dominó Media. Por eso eran dos cuernos y uno era más grande. O sea, Persia siempre fue más fuerte que Media. ¿Ok? Por eso se llama el imperio medo-persa. Esa unión de los medos y los persas se convirtió en un ejército poderoso y se extendió, como dice la visión, al norte, al sur y al poniente. Y nadie podía detenerlos. Fue un imperio muy poderoso. Se dice que tenían tanto la pena capital que cuando mataban a la gente, los árboles no fueron suficientes para colgar tanta gente o para crucificar tanta gente que hicieron los medos. ¿Okay? Entonces los medo-persas, hermanos, duraron en el poder 200 años, hasta que hizo su aparición el macho cabrío. Ahí lo vemos, Daniel capítulo 8, verso 5. ¿Se dan cuenta? O sea, eso ya lo vimos. Las bestias que después en el capítulo 7 Daniel vio, está hablando de lo mismo. ¿Ok? Está hablando de, entonces, ¿de qué nos habla la estatua que vio Nabucodonosor? De la gloria de los reinos. Las bestias nos habla de la fiereza de los reinos. Y esta visión del macho cabrío, del carnero, nos habla de las personas que gobernarían esos imperios. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Es la misma escena, pero con más características que debemos entender. Daniel 8:5. Mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Nada complicado, hermanos. Ese cuerno es Alejandro Magno. Alejandro Magno, lo vemos en el capítulo 8, versículo 21, y vemos lo que se interpreta de esa visión. El macho cabrío es el rey de Grecia. Obviamente, ¿no? ¿Quién vendría después? Los griegos. Bronce. ¿Ok? Entonces, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Okay? Entonces, Alejandro llegó al trono de Grecia a los 20 años, en el año 336 a.C. Y en apenas 11 años, Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido. Y invadió todo el mundo con lo que llamamos el helenismo, que quiere decir pensamiento griego. Por eso se le da esta figura, hermanos, en Daniel capítulo 7, versículo 6. Dice, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. ¿Por qué se caracteriza el leopardo? Por la velocidad. Por la velocidad. Entonces, imaginémonos, Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido en 11 años. O sea, fue muy rápido. Alejandro Magno fue un gran estratega militar. Conquistó todo el mundo y llenó todo el mundo conocido con el griego.
En el año 334 derrotó a los persas por primera vez. Después en el 331 derrotó por completo a los medopersas y de ahí en adelante Alejandro ya era el más poderoso del mundo conocido en ese momento. Y Daniel lo vio esta visión 200 años antes de que sucediera. 200 años. Imaginemos, para aquellos que dicen, no, es que la Biblia fue hecha por hombres, pues sí, se fue escrita por hombres. Pero no creo que ni Nostradamus hace estas cosas. Solamente Dios puede decir cómo es el futuro y cómo va a suceder. 200 años, Dios dio esta visión a Daniel sobre lo que sucedería 200 años después. Alejandro era tan inteligente, hermanos, que estratégicamente, cuando fue la última victoria sobre los medopersas, dice que él estaba viendo el ejército medopersa y se distinguía por grandes ejércitos. Y los griegos eran inferiores. Entonces dice que los llevó a un estrecho donde no pudieran avanzar todos juntos. Y allí derrotó a todos los medos, que eran más que los griegos. Ahí los derrotó a todos. Pero ¿qué dice la escritura? Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, o sea, conquistó todo. Pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro murió a la edad de 33 años, en su mayor fuerza. Ahí murió Alejandro Magno. Y no murió en batalla o asesinado, no, muere por los excesos. Por los excesos. Sobre todo por el comer y el beber. El hombre, hermanos, a quien nadie podía vencer en la guerra, él mismo no se podía vencer. Y eso nos enseña algo, hermanos. Y es que tú podrás ser muy inteligente, pero mientras no tengas dominio propio, tu vida va a ir en picada, si no tienes dominio propio. No importa lo mucho que sepas, lo mucho que crees que has hecho, no importa. Si no tienes dominio propio, tu vida va a ir en picada, Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Alejandro podía tomar una ciudad y sabía cómo doblegarla, pero no podía doblegarse a sí mismo. No podía doblegarse a sí mismo. Veamos que hasta este punto, hermanos, de estos gobiernos, los gobernantes se caracterizan por falta de dominio. Recuerden a Belsasar. ¿Qué hizo Belsasar? Dice que estaba en una fiesta, bebiendo y toda la cosa, y dijo, traigan los vasos del templo de Jerusalén. Se pusieron a beber, y entonces apareció una mano, una mano en la pared, y le escribió, que le dijo, contado ha sido, o pesado ha sido en balance, y has sido hallado falto, por lo tanto, ¿qué? Serás cortado. ¿Se dan cuenta? La mayoría de los imperios, hermanos, siempre caen por los excesos y por la inmoralidad. Y Alejandro Magno no fue la excepción. Si no hay dominio propio, hermanos, no importa lo más inteligente que seas, tu vida va a ir en picada. Alejandro, un gran guerrero, pero como hombre, era un enano, no tenía carácter. O sea, un gran hombre de negocios, pero en su vida personal deja mucho que desear. Así era Alejandro Magno. Entonces, cuando murió Alejandro, dice allí que salieran 4 cuernos, Se dividió entre 4 de sus generales más cercanos a Alejandro. Eso es lo que significa, que salieron 4 cuernos. ¿Qué quiere decir? Que el reino, cuando Alejandro Magno no tenía hijos, cuando Alejandro Magno murió, se dividió el reino entre 4. Entonces voy a decir cuáles son esos 4. Número 1, el general Casandro, que se llevó Grecia y Macedonia. Grecia y Macedonia se quedó con Casandro. 2, Ptolomeo, que es uno más conocido. Ptolomeo se quedó con Egipto, Palestina, que de ahí, hermanos, de los Ptolomeos, viene Cleopatra, de esa línea, de los Ptolomeos. Número 3, Disimaco, que se quedó con Tracia y Asia Menor, y los Seleucos, que fueron Siria y una parte del Medio Oriente. Así se dividió el reino de Alejandro Magno entre sus 4 generales. Y todo esto se cumplió puntualmente, hermanos.
Se cumplió puntualmente, pero falta otra escena, que es la que nos interesa más. Daniel 8:9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿De cuál? De alguno de sus cuernos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, la misma palabra de Dios nos lo enseña. Daniel capítulo 8, verso número 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Okay. Daniel ve que en uno de esos cuatro grandes, de esos cuatro generales, sale uno que se identifica como el cuerno pequeño. Y los estudiosos concuerdan que este cuerno pequeño es Antíoco IV. Antíoco IV, ¿okay? Que salió de los Seleucos. ¿Okay? Él reinó en Siria en los años 175 al 163 a.C. Ahora, tiene tres características que lo identifican, hermanos. ¿Okay? Y eso es muy importante que me sigan allí, porque Antíoco IV, que te lo vamos a ver un poquito más a fondo, se le dice el anticristo del Antiguo Testamento. Así muchos le llaman, el anticristo del Antiguo Testamento. Y van a ver cómo tiene mucho que ver con el Nuevo. Daniel 8:10, dice ahí que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. El 8:23 dice que al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces, Antíoco se hizo llamar a sí mismo Theos Epífanes, que significa la encarnación de Zeus. Eso es lo que él decía, Date cuenta, se creía Dios. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Se va a creer Dios. Tiene mucho que ver. Pero en secreto, muchos le llamaban Antíoco Epímanes, así le llamaban. Antíoco Epímanes significa Antíoco el loco. Así le llamaban. En secreto, ¿no? En secreto. El libro de Macabeos, hermanos, es un libro apócrifo, pero es un libro histórico. O sea, Macabeos trata sobre la historia que hubo entre Malaquías y Mateo, que son los años del silencio. En los años del silencio, hermanos, fue donde ocurrió esta parte de los Macabeos. Macabeos no es un libro inspirado, pero es un libro histórico. Entonces voy a citar varias partes de Macabeos que hablan de Antíoco. En 2 Macabeos, capítulo 9, verso 9, dice lo siguiente: Antíoco quedó en tal mal estado que se le pudrió el cuerpo y le salieron gusanos. La carne se le caía a pedazos y daba gritos de dolor. Tan mal estaba que los soldados no soportaban el olor que salía de su cuerpo. Olía tan mal que ningún soldado quería cargar su camilla. Dice, qué terrible situación para aquel que creyó tener el cielo en su mano.
Qué terrible situación para aquel que creyó que tenía el cielo en su mano. Pero como sus dolores aumentaban, Antíoco empezó a cambiar su actitud orgullosa y a reconocer que todo se debía a un castigo de Dios. Cuando ni Antíoco mismo soportaba el dolor de su cuerpo, aceptó que era un ser humano igual a todos. Ya no podía pretender que era igual a Dios y reconoció que era mejor obedecer. Ese era Antíoco. Antíoco, lo mismo que el anticristo. Se van a creer Dios, pero es porque Dios se lo permite. O sea, nada de que, no, pues es que pues aquí no está Dios, porque si estuviera Dios la maldad, ¿por qué está así? No, si está Dios. Lo que la maldad está demostrando es que el hombre se ha apartado de Dios, que no quiere reconocer a Dios. Eso es lo que está demostrando. No es que Dios no esté, no es que Dios no reine. Obviamente que reina, pero esta parte que vemos aquí es que Dios lo permite. Número 2, vemos el carácter malvado de Antíoco. Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y a la tierra gloriosa. Cuando Antíoco se hizo fuerte, hermanos, quiso atacar Egipto. Por eso se fue hacia el sur. Pero se dice que los egipcios estaban siendo protegidos por un pueblo que después surgiría, Roma. En ese tiempo Roma no era tan fuerte como fue. Apenas estaba surgiendo, pero ya estaba por ahí los romanos y protegían a los egipcios, que eran los ptolomeos. Entonces Antíoco desistió de su ataque a Egipto y molesto, adivinen contra quién se fue. Contra los judíos. En el año 178 marchó a Egipto. Entonces se fue a Jerusalén. Al no poder conquistar Egipto, se fue a Jerusalén en el 171 a.C. y derribó el muro y llegó hasta el templo y profanó el templo, colocando una imagen de Zeus en el lugar santísimo del templo. Se te olvidó eso. Y sacrificó un cerdo en el altar del templo. Y ahí fue donde se levantaron los macabeos. Por eso se levantaron, porque vieron que se sacrificó un cerdo en el altar. Y entonces ordenó que todo el servicio del templo cesara. ¿Qué dice Daniel? Y aún se engrandeció el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. O sea, Antíoco quitó el sacrificio y el servicio del templo. Luego dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué quiere decir? Que destruyó el altar del sacrificio y mandó a matar a miles de judíos. Se dice que en ese momento mató a 20,000 judíos. Ese era Antíoco. ¿Qué va a hacer el anticristo? Dice Tesalonicenses que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a hacer que las religiones se unan. Y el que no se quiera unir, cuello. Hay quien nos dice que, pues te vamos a convencer, vamos a llevar una terapia. No. ¿No te quieres unir? Bueno, cuello. Tú eres un peligro para la sociedad, te va a decir. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Por 3 años y medio no se pudo hacer sacrificio, hermano, en el templo por causa de Antíoco. No se pudo hacer sacrificio. Número 3, era astuto para engañar. Otra parte que tenía Antíoco, astuto para engañar. Dice versículo 25 de Daniel 8. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Dice ahí sin aviso, significa... Adolfo Hitler hizo lo mismo, hermanos. Adolfo Hitler, antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, hizo un tratado con Francia. Él no quería hacer la guerra, y firmaron un tratado de paz. ¿Y qué crees? A la semana invadió Francia. Ese es el anticristo, hermanos.
El anticristo va a llegar con señas de paz. Yo traigo la paz mundial. Aquí todos vamos a tener oportunidad. Y cuando le den el poder al anticristo, ¿qué crees? ¿Cuál paz? Estas palabras se cumplieron 360 años después, hermanos. Voy a leer otro pasaje de Macabeos. Primera Macabeos, capítulo 1, verso 20. Dice ahí: después de vencer a Egipto, Antíoco marchó hacia Israel y lo atacó con su poderoso ejército. Esto sucedió en el año 143. Al llegar a Jerusalén, se creía tan importante que entró al templo y se llevó el altar de oro y también el candelero con todos sus utensilios. También se robó la mesa de donde se ponían los panes dedicados a Dios, las copas y todos los demás muebles y utensilios de oro que usaban para el culto. Se apoderó de las cortinas y de todo el oro que cubría la fachada del templo. También se robó el oro, la plata, los utensilios más valiosos, hasta encontró los tesoros que estaban escondidos y se los llevó. Y después de matar a mucha gente y de hablar con orgullo de lo que había hecho, regresó a su tierra llevándose todo lo que se había robado. ¿Ah? Ese era Antíoco. Ese era Antíoco, hermanos. En este tiempo, los judíos sufrieron una gran persecución. Lo mismo que el anticristo hará. ¿A quién va a perseguir? A la iglesia. Ahora, aquí viene un punto interesante. ¿Por qué Dios lo permitió? Esa es una buena pregunta. Y es también algo que quiero abordar aquí, porque tiene mucho que ver también con la iglesia. ¿Por qué Dios lo permitió? Bueno, esto fue por la prevaricación de los israelitas. En Daniel 8:12 dice: y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Aquí la palabra prevaricación viene de una palabra hebrea, peshá, y significa una revuelta moral. Significa alguien que comete maldad, un rebelde, un traicionero, significa. Dios utilizó a Antíoco Epífanes para limpiar a Israel, que se había entregado al proceso de adaptación de los griegos. Israel se estaba adaptando al mundo y Dios tuvo que disciplinarlos. Me suena mucho a la iglesia de estos tiempos, ¿verdad? Mira, voy a leerte ahora otra parte de Macabeos para que lo veamos así. Primera Macabeos, capítulo 1, verso 10. Los griegos habían establecido su reinado en Siria desde hacía ya 137 años. Pasado ese tiempo, surgió entre ellos un rey muy malo, llamado Antíoco Epífanes. Era hijo del rey Antíoco y había estado preso en Roma. En ese tiempo aparecieron también unos israelitas. Fíjate bien cómo lo dice. Y no es inspirado por Dios, pero es historia que ahí está. En ese tiempo aparecieron unos israelitas, los cuales querían que el pueblo desobedeciera la ley de Moisés. Me suena como gente que surge en el YouTube, ¿verdad? Y que quieren que no, pues es que no, pues usted, o sea, la iglesia no debemos rechazar a nadie, o sea, aquí está el amor de Dios, si no, ¿cómo los vamos a alcanzar? ¿Sí? ¿Sí? Con sus falsas congregaciones LGBT y toda la cosa, en nombre de Dios. Estos israelitas, traidores, animaban a sus compatriotas para que se unieran a las naciones vecinas. Para convencerlos, decían que sus problemas comenzaron al separarse de esas naciones. O sea, les decían, somos muy diferentes y eso nos está causando problemas. Mejor vamos a parecernos a ellos. ¿Verdad? No, es que pastor, o sea, de verdad, o sea, yo desde que me fui cristiana, ya no me hablan. Como que me va muy mal. Entonces dice el versículo 12 de Primera Macabeos: los israelitas que querían unirse a las naciones vecinas fueron a hablar con el rey para que les permitiera vivir y actuar según las costumbres de ellos. Que no creían en Dios y el rey se los permitió. Por eso
construyeron en Jerusalén un centro deportivo, un gimnasio, donde además se enseñaban la lengua y la cultura griega. ¿Todos los gimnasios son malos? No, lo que pasa que en ese tiempo, hermanos, la palabra gimnasio viene de una palabra griega que significa mostrar el cuerpo desnudo. En esos tiempos, cuando tú ibas al gimnasio, te desnudabas por completo y hacías ejercicio, y eso daba a la inmoralidad. Eso se construyó en Jerusalén. ¿Cómo ves? Se construyó en Jerusalén. Se dice, la historia dice, que varios sacerdotes decían: ay, ya toca el sacrificio y van a hacer los juegos ya en 1 hora. Hay que apurarse. Vamos a apurarnos a hacer todo rápido para que nos vayamos a los juegos. Me recuerda al mundial, ¿verdad? Me recuerda al mundial que varios hombres suspendieron su reunión porque hay que ver a México. Se parece mucho, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor te dicen: ay, bien exagerado ese hombre. Bueno, yo nada más digo. Ahí lo dice, ¿verdad? Versículo 15. Los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara que estaban circuncidados. Mira nada más lo que hicieron, ¿eh? De esa manera, estos hombres rechazaron la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Vivían y actuaban como los que no creen en Dios y se dedicaban a hacer toda clase de maldades. Me hace recordar a ciertas personas que se dicen cristianas y que creen que saben mucha Biblia, pero pues ni vienen. Pero viven y actúan como los que no creen en Dios. Por esa razón, hermanos, Dios levantó a Antíoco. Por esa razón. Sí, pues es fácil decir: ay, no, pobrecitos, sufren mucho, ay, que Dios tan malo, ¿verdad? Ay, los castigó bien feo. Pero vean lo que hacían. Era justo que Dios, ¿qué? Los disciplinara. ¿Cómo Israel se volvió uno más en el mundo? Les daba igual la gloria de Dios. Y entonces Dios, en su amor, tuvo que disciplinarlos. Leo nuevamente el versículo que estamos estudiando. Segunda Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? ¿Qué hizo primero Israel? Apostató. ¿Te dan cuenta cómo va el paralelismo igual? Primero Israel apostató, hasta se operaban para que no vieran que ellos eran circuncidados. Lo mismo que los creyentes. Se quieren parecer tanto al mundo, pero son cristianos, ¿verdad? Se quieren parecer tanto al mundo. ¿Qué hizo Dios con Israel? Les levantó a Antíoco. ¿Qué va a hacer Dios con la iglesia? Les va a levantar el anticristo. Digo, así, aquí yo lo veo así, ¿eh? Si tú no lo quieres creer así, está bien, pero yo lo veo así. Primero dice: porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Se dan cuenta cómo va consecutivo? ¿Qué pasó con Israel? Dijeron: no, vamos a ser como los griegos, vamos a comparecernos a ellos. Dios levanta a Antíoco y los empiezan a perseguir. Por eso toma más sentido la escritura, hermanos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, ¿tú piensas que Dios no ve cómo nuestra vida cristiana se está diluyendo con el mundo? ¿Que estás tomando pensamientos que no vienen de Dios? ¿Tú piensas que Dios no lo ve? No, hombre. Lo ve tanto que va a levantar algo para que tú, voy a decir que como te lo voy a decir en un sentido más coloquial, agarres la onda. Porque ese pensamiento que tienes, y todavía piensas que tienes la razón, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién hizo eso? Antíoco. Y Antíoco es una prefigura del anticristo que vendrá. Se parecen mucho, Antíoco y el anticristo que vendrá. Entonces, nos damos cuenta cómo todo tiene sentido, hermanos, y con esto podemos entender algo más, y es que ese anticristo va a surgir porque la iglesia está tan mundana como Israel.
Por eso va a surgir el anticristo, porque la iglesia está tan mundana, se quieren parecer tanto al mundo, toman las ideas del mundo, el proceder del mundo, la adoración del mundo y lo meten aquí. Por eso les dije a los del instituto, el hecho de que tú pienses, es que allá afuera hacen eso, allá afuera, aquí no, la iglesia es otra cosa, la iglesia es otra cosa. Cuando tomamos del mundo y lo metemos aquí, la estamos mundanizando. Por eso esos premios Zarpa, mundanalidad. Toda esa parte de que no, vamos a hacer un gran concierto para la gloria de Dios, no es cierto. No es cierto. Y se parece tanto al mundo. O sea, si tú vieras así un concierto cristiano y un concierto de Mijares o de allá del Chile, ¿no? ¿Cómo se llama este concierto? Ajá, Viña del Mar. ¿Notarías la diferencia? Hablando este hombre, Adrián Romero, de que Dios nos ha abandonado a nuestra suerte. ¿Eso es la iglesia? No, Dios va a levantar. Y todos esos que se han levantado como los israelitas que quieren hablar con el rey, van a ser esos precursores, Todos esos falsos pastores que están ahí en el internet, van a decir, vamos ahí con el anticristo para que también nos acepte. Porque Dios me está diciendo que esto es de Dios. ¿Sí? ¿Cuál Dios? Y como Antíoco, el anticristo perseguirá a la iglesia, porque muchos piensan que su manera de vivir, Dios no la ve. Entonces, hermano, ¿tú piensas que Dios no ve tu mundanalidad? ¿Que Dios no ve tu fastidio cuando la Biblia se abre? ¿Piensas que Dios no lo ve? ¿Tú piensas que Dios no ve tu falta de oración? Lo ve. ¿Tu falta de estudio? ¿Tú piensas que Dios no lo ve? No, hombre, sí lo ve. Y por esa causa va a levantar algo. Para que entiendas y recuerdes el pacto que Dios o que tú hiciste con Dios. Mano, Dios no es un juego, Yo una vez te lo digo. No pienses que te vas a salir con la tuya. Con Dios no se juega. Yo le decía a unos hermanos que ahora que visité una iglesia, me comentaron que un hermano allí en plena cena del Señor se murió. Todos allá, Ananías y Zafira. Yo no puedo asegurar eso, hermanos. Pero lo que sí puedo asegurar es que yo les dije a esos hermanos, bueno, lo que tienen que ver ustedes es que Dios sí está en medio de ustedes. Ahora, que ese hermano, yo no lo conozco, yo no sé cómo viva, yo no sé. No puedo decir, se murió por esto, yo no lo conozco, no conozco la iglesia. Pero lo que sí puedo decir es que Dios no es un juego. Y si no hemos sido consumidos es por su pura misericordia, hermanos. Entonces, hermanos, Dios va a levantar un Antíoco llamado el anticristo, porque la iglesia está tan amoldada al mundo como lo fue en aquellos días con Israel. Entonces, vámonos por la parte final. Daniel 8:13. Entonces, oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, asegurando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Cuando dice 2300 tardes y mañanas, nos hace recordar en Génesis que para los judíos, para decir la tarde y la mañana, un día se dice, y pasó y la tarde y la mañana. Entonces lo que se refiere allí es hasta 2300 días, eso significa. ¿Ok? La opresión de Antíoco tenía ya un límite, 6 años y 4 meses. Terminó en el 165 a.C. con Judas Macabeo. El templo fue restaurado. Los sacrificios también fueron restaurados el 25 de diciembre del 165. Y ahí surge la fiesta que se llama el Hanukkah. De ahí surge esa fiesta, la fiesta del Hanukkah, que es la fiesta de la purificación, se le llama. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre fue cuando volvieron a instaurar los sacrificios en el templo. Voy a leer otra parte ahora.
Segunda Macabeos capítulo 9. Voy a leer ahora cómo murió Antíoco, porque dice la Biblia que morirá, pero no por hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que no va a morir por la guerra o no va a morir por traición, va a morir por la mano de Dios. Lo mismo que el anticristo. El anticristo, Dios lo va a dejar por un tiempo, pero ¿qué? Dios mismo va a hacer que fracase. En ese tiempo, segunda Macabeos capítulo 9, en ese tiempo el rey Antíoco se tuvo que retirar rápidamente de Persia. Había llegado a la ciudad de Persépolis pensando en quedarse con lo que había en el templo y en la ciudad, pero la gente de la ciudad tomó las armas y lo atacó, y Antíoco y sus compañeros sufrieron una humillante derrota y tuvieron que escapar. Cuando Antíoco llegó a la ciudad de Ecbatana, le contaron lo que había pasado con Nicanor y le informaron de la derrota del ejército de Timoteo. Esto lo enojó muchísimo, y como los persas lo habían humillado, decidió desquitarse con los judíos. Antíoco ordenó al que conocía su carruaje que no parara hasta llegar a su destino. Se sentía tan seguro de sí mismo que decía: tan pronto llegue a Jerusalén, la voy a convertir en un cementerio de judíos. Pero además nada más terminó de hablar y le dio un dolor en el estómago tan fuerte que no se le quitaba con nada. Y es que el Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con una enfermedad incurable y desconocida. Ese castigo era muy justo, pues él había torturado a muchos y les había causado gran dolor. Y a pesar de eso, Antíoco no dejó de sentirse superior a todos. Como aún se sentía muy fuerte y estaba lleno de odio contra los judíos, ordenó que fueran más rápido. Entonces el carruaje cobró velocidad y se sacudió tan fuerte que Antíoco se cayó y sufrió un terrible accidente. Todo su cuerpo quedó muy maltratado. Así este hombre orgulloso, que había pensado que podía darles órdenes a las olas del mar y pensar en una balanza de montañas más altas, ahora tenía que ser llevado en camilla. De esta manera, todos pudieron comprobar el inmenso poder de Dios. Antíoco quedó en tan mal estado que se le pudrió el cuerpo y le salieron gusanos. La carne se le caía a pedazos y daba gritos de dolor. Tan mal estaba que los soldados no soportaban el olor que salía de su cuerpo. Olía tan mal que ningún soldado quería cargar su camilla. ¡Qué terrible situación para aquel que creyó tener el cielo en su mano! Pero como los dolores aumentaban, Antíoco empezó a cambiar su actitud. Y cuando ni Antíoco mismo soportaba el dolor, el mal olor de su cuerpo, aceptó que era un ser humano igual a todos. Ya no podía pretender ser igual a Dios. Y reconoció que era mejor obedecer. En aquel momento, ese asesino empezó a rogar a Dios que lo ayudara. Pero ya Dios no iba a tener compasión de él. Antes iba a toda prisa a convertir la ciudad de Jerusalén en un cementerio, pero ahora lo prometía a Dios en sus oraciones que la dejaría en libertad. Poco antes había declarado que los judíos no merecían ser sepultados, sino que debían ser arrojados junto con sus hijos para que se los comieran los buitres a las fieras. Ahora, en cambio, prometía darles los mismos derechos que tenían los ciudadanos de Atenas. El que antes había ofendido a Dios en su templo y robado sus utensilios, ahora prometía que lo iba a adornar con lo más bello. También se comprometía a devolver los utensilios que se había robado y a regalarle mucho más. Estaba dispuesto a pagar con su propio dinero todo lo que se necesitara para el culto de Dios. Y por último prometió que se haría judío y que recorrería todo el mundo hablando del poder de Dios. Pero los dolores de Antíoco eran insoportables, pero Dios lo estaba castigando justamente, y en su desesperación escribió a los judíos una carta de súplica. Ese era Antíoco, hermanos. ¿Cuántos no hemos visto así? Se creen muy fuertes, que nadie les dice nada, que pueden hacer muchas cosas. Pero al final salen rogando. Antíoco Epífanes, hermanos, era un prototipo del anticristo. En Daniel capítulo 7, versículo 24, dice allí: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a estos 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí está hablando del anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué hizo Antíoco? Habló palabras contra Dios.
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 13:5 dice así, lo voy a leer rápido porque ya se me acabó el tiempo. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El anticristo será como Antíoco, hablará grandes cosas, se creerá muy orgulloso, será una persona que no temerá ni a Dios ni a hombre. Ambos personajes persiguen con saña al pueblo de Dios. Antíoco persiguió a los santos y los vencía, o persiguió a los judíos. El anticristo, Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿De qué habla eso? La segunda venida. Pero antes, el anticristo va a hacer guerra contra los santos y los vencerá. O sea, matará a muchos cristianos. Va a matar a muchos. Ambos utilizan el engaño. También el anticristo utilizará el engaño, así como Antíoco utilizó el engaño. Segunda Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En ambos casos, hermanos, apostasía viene Antíoco, apostasía viene el anticristo. Dense cuenta cómo va siendo un paralelismo muy fuerte, hermanos. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Concuerda mucho con lo que Daniel dice. Algunos llaman, como te lo digo, a Antíoco el anticristo del Antiguo Testamento. Hermanos, sin duda la apostasía está aumentando. Y eso está dando el escenario ideal para que el anticristo surja, para limpiar a la iglesia, que se justifica con un falso amor y con un dicho de ¿qué tiene de malo? Ay, ¿qué tiene de malo que mi hijo se vista de bruja? ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? No, la pregunta es, ¿qué tiene de bueno eso que estás haciendo? ¿Qué tiene de bueno? Hermano, de verdad, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero ahí vemos un punto del anticristo, y es que el anticristo va a surgir porque la iglesia está tan mundana, tan metida en sus propios deseos, sus propios pensamientos, que va a ser necesario que el anticristo venga para que aquellos que de verdad creen mueran por la fe y de verdad la iglesia sea la iglesia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar.